Fuerzas. Aquí lo que haremos es un resumen de aquello que hemos trabajado a lo largo de este periodo. Empecemos por las magnitudes físicas. Una magnitud física es todo aquello que puede ser medible. Por ejemplo, puedo medir la longitud de una goma, el tiempo que tarda una carrera o la masa de una pila. La masa la determinaría con un instrumento que es la balanza, el tiempo con el cronómetro y la longitud con la goma. Pero hay cosas que no podemos medir, por ejemplo, el frío. En una misma habitación, dos personas, una que haya nacido en Siberia y una que haya nacido en el Ecuador, uno sentirá frío y el otro sentirá calor, pero los dos están en las mismas condiciones. Por eso definimos una magnitud como aquello que podemos llegar a medir. Hay algunas magnitudes que se llaman magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan definidas con un valor numérico y una unidad. Dentro de las magnitudes escalares podemos mencionar, por ejemplo, la longitud, superficie, volumen, masa, capacidad, tiempo, ángulos y temperatura, aunque existen más. Pero tenemos otra familia particular de magnitudes que se llaman magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas que para quedar completamente definidas es necesario indicar 4 características, que son el punto de aplicación, la dirección, el sentido y el módulo. El módulo hace referencia al valor numérico, por ejemplo, una fuerza de 25 newton. La dirección, por ejemplo, horizontal, vertical, ¿tá? Pero dentro de la vertical puede ser vertical hacia arriba o vertical hacia abajo, horizontal hacia la derecha o horizontal hacia la izquierda. Allí estamos hablando del sentido. Pero también debemos hablar del punto de aplicación, que para nosotros en general sería el cuerpo sobre el cual se está aplicando la fuerza. Pero ojo, porque el concepto de fuerza en física no es lo que solemos utilizar habitualmente. Debemos diferenciar entre el lenguaje científico y el lenguaje vulgar. En el lenguaje científico definimos fuerza como aquella interacción entre dos cuerpos capaz de provocar una deformación o un cambio en la velocidad. Por ejemplo, entre el levantador de pesas y la pesa surge una fuerza. ¿Cómo podemos ver eso? Porque la pesa cambia su velocidad. En un determinado momento está bajando, en otro momento está subiendo y por un momento se mantiene en reposo. También podemos ver que hay una deformación al observar los músculos del hombre. Las características de una fuerza deben ser, al igual que las características de un vector, 4. Punto de aplicación es el lugar donde se actúa la fuerza. Es donde nosotros vamos a empezar a dibujar el vector. La magnitud del módulo, ese depende de la escala utilizada. Y para una misma escala, cuanto mayor sea la longitud del vector, significará que la fuerza aplicada es mayor. La dirección es la recta a lo largo de la cual se aplica la fuerza. Y el sentido es de esa recta una de las opciones. Por ejemplo, horizontal sería la dirección y sentido sería hacia la derecha. El sentido lo vamos a marcar como una punta de flecha en el extremo del segmento de recta del vector. ¿En qué unidad vamos a medir la fuerza? La fuerza la vamos a medir en newton, ¿tá? Y para medirla vamos a utilizar un instrumento que se llama dinamómetro, que es el que figura allí en la imagen. Un newton es aproximadamente la fuerza que es necesario realizar para sostener en equilibrio, es decir, en reposo, un cuerpo de masa 100 gramos de masa. Luego, en el curso, mejoraremos la definición de newton. ¿Qué efectos produce una fuerza? Si miramos la primera imagen, vemos un trozo de plasticina que está jugando con un rodillo. Cuando interactúan entre ellos, en este caso el trozo de plasticina sufre una deformación. El jugador, en la segunda imagen, está pateando la pelota. Cada vez que la patea, la dirección, el sentido de la velocidad cambia. Por lo tanto, ¿qué produce una fuerza? Produce un cambio en la forma o en la velocidad de los cuerpos. Ese cambio en la forma de los cuerpos a veces no es perceptible. La tercera imagen muestra una foto a cámara súper lenta de un pelotazo en una cara. Vemos allí como la pelota no se ve tan redonda,
tan esférica en realidad, y cómo se deforma la cara, incluyendo la nariz. Fuerzas por contacto y fuerzas a distancia. Para que un cuerpo ejerza una fuerza sobre otro, tienen que interactuar, pero esa interacción no necesariamente tiene que ser por contacto. En la primera imagen vemos unos clavos que son atraídos por un imán. En este caso diremos que las fuerzas son a distancia. Ejemplos de fuerzas a distancia tenemos las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas gravitatorias. En el segundo ejemplo tenemos una pesa que está unida a un resorte. Esta pesa le aplica una fuerza al resorte y provoca una deformación y un cambio de la velocidad del mismo. En este caso, las fuerzas diremos que son por contacto. ¿Cómo medimos una fuerza? Ya habíamos dicho que para medir una fuerza íbamos a utilizar un instrumento llamado dinamómetro. Allí lo que vemos es un esquema del mismo. Tiene un gancho superior, un resorte. Ese resorte, al aplicarle una fuerza, se va a deformar y abajo hay una escala. Cuanto mayor sea la fuerza que se le realice al resorte, más se va a deformar, y esa deformación nosotros la vamos a poder registrar en la escala. Entonces dice, este instrumento está basado en la deformación de un cuerpo elástico, resorte, que al sujetarle por ejemplo una pesa, el resorte se estira y esa deformación la registraremos con la escala. Las fuerzas fundamentales de la naturaleza son 4, las fuerzas gravitatorias, electromagnéticas, nuclear débil y nuclear fuerte. Las fuerzas gravitatorias son aquellas que surgen de la interacción entre dos cuerpos por el simple hecho de tener materia, por tener masa. Son las más débiles de todas, pero las que tienen un alcance mayor. Las fuerzas electromagnéticas afectan a los cuerpos cargados eléctricamente. Estas fuerzas pueden ser de atracción o de repulsión. Recordemos que las fuerzas gravitatorias solamente son de atracción. Las fuerzas nucleares débiles es la que mantiene unidos a los componentes de los núcleos atómicos. Estas fuerzas son mayores que las electromagnéticas, pero de menor alcance. Y las de mayor intensidad de todas son las fuerzas nucleares fuertes. Es la responsable de las radiaciones radioactivas. Son las mayores fuerzas, pero las de menor alcance de todas.